Imaginemos por un momento la siguiente situación. A ver, un alto ejecutivo, con una carrera brillante, súper estable, le llaman al despacho principal y le anuncian un ascenso. Que al principio suena a triunfo absoluto. Claro. Totalmente. Pero, al leer la letra pequeña, resulta que este maravilloso puesto de máxima autoridad implica mudarse a otro continente, a un territorio enorme, inexplorado en gran parte. Y donde el trabajo consiste, básicamente, en intentar imponer orden en un caos absoluto. Exacto. Un caos donde hay una élite atrincherada que, no tiene la más mínima intención de ceder ni un milímetro de su poder. Vamos, que es una misión suicida a nivel profesional. Es lo que podríamos catalogar como la antipromoción. O sea, un encargo donde el prestigio del título no te compensa para nada la pesadilla logística que conlleva. Pues con esta idea en mente, damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda en nuestras fuentes. Hoy vamos a analizar a fondo un documento fascinante. Se titula santoribiodemogrovejo.pdf. Un texto muy revelador, la verdad. Sí, sí. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo un académico puro, un experto en sistemas legales muy bien posicionado en la España del siglo XVI, acabó convirtiéndose en un defensor implacable de los oprimidos. Y en un territorio salvaje de, ojo, 6 millones de kilómetros cuadrados. ¡Ostras! 6 millones. Y lo más paradójico de todo lo que revela el texto, es que este protagonista no quería el cargo bajo ningún concepto. Pasó 3 meses enteros buscando cualquier resquicio en el derecho canónico para esquivar el nombramiento. Intentando salir por patas, por así decirlo. Literalmente. Vale, vamos a desgranar esto, porque el arco narrativo de este hombre, desde la teoría pura de las aulas universitarias hasta el barro de los Andes, desafía cualquier expectativa. Totalmente. Para comprender el choque que va a provocar Toribio, hay que entender su arquitectura mental primero. Él nace en 1538 en Mayorga, en España. Y no estamos hablando de un explorador sediento de aventuras, Para nada. ¡Qué va, qué va! Era un intelectual de primer nivel. Un hombre cuyo hábitat natural era el orden, lo predecible, la lógica de las leyes. Y no estudió en cualquier lugar, además. Estudió en la Universidad de Salamanca y también estuvo en la de Coimbra, en Portugal, que, en aquel momento eran los epicentros globales del debate jurídico. Lo más top de la época. Exacto. Y estaba apadrinado por su tío Juan, que era una figura de inmenso peso en el derecho. Toribio se mueve en la alta esfera académica, se doctora en leyes y, se consolida como una mente brillante en la teoría legal de la península. Hasta que su nombre cruza el radar del rey Felipe II. Ahí cambia todo. De golpe y porrazo. Porque al otro lado del Atlántico, el virreinato del Perú es un polvorín. Las quejas sobre los abusos sistemáticos a la población indígena llegan a la corte española, y el rey necesita a alguien que imponga la ley. En la diócesis más grande y compleja de América del Sur. Así que acude al Papa Gregorio XIII con un candidato. Y de entre todos los perfiles de la Iglesia, eligen a Toribio. Lo fascinante aquí es precisamente esa selección de personal. Fíjate que la corona y el papado no buscaron a un místico flotando en las nubes para inspirar a las masas, ni siquiera a un sacerdote curtido en parroquias rurales. Buscaban a un abogado. Buscaban a un jurista implacable, exacto. Entendieron algo clave sobre el poder, y es que no puedes desmantelar un sistema de explotación institucionalizado apelando solo a la moralidad. Claro, necesitas a alguien que entienda el papeleo. Necesitaban a alguien capaz de auditar, de legislar y, sobre todo, de ejecutar la ley con precisión quirúrgica. Esa era la teoría de la corona. Pero la reacción de Toribio es, de pura supervivencia. Cuando le llega la notificación, casi entra en pánico. Lógico. Pasa 3 meses intentando convencerles de que han cometido un error. Y hay un detalle en la fuente que me parece cómicamente revelador sobre su terror. Como él era un laico y no un sacerdote, el arzobispo le propone darle todas las órdenes menores de golpe para que pueda viajar ya. Para acelerar el trámite. Sí, sí. Pues Toribio se niega en rotundo. Pide que le den una orden por semana para ir preparándose. Es buenísimo. Madre mía. Es como si a alguien le nombran director general de una multinacional que está en llamas y pide empezar de becario unas semanas poniendo cafés para retrasar el momento. Es una táctica de resistencia pasiva de manual, total. Cada semana que retrasaba el proceso era una semana más en la comodidad de su universidad. Pero la presión del rey era ineludible. Finalmente lo consagra novisto y zarpa hacia América. Aunque el texto deja muy claro que emprendió el viaje con una pesadumbre enorme,
Él ya intuía que lo que le esperaba no era un debate tranquilo en un aula, sino una fractura legal de proporciones bíblicas. Y vaya si acertó. Llega a Lima el 11 de mayo de 1581, y me llama muchísimo la atención el contraste entre la teoría de la corte en España y la realidad de allí. Un abismo. A miles de kilómetros de Madrid, la autoridad del rey y las leyes eran básicamente papel mojado. El documento describe una situación de decadencia profunda. Claro, porque el mecanismo de corrupción colonial se basaba en la distancia. Habían pasado ya 50 años desde la llegada de los españoles y el virrey era una figura casi decorativa frente al poder real. Frente a los caciques locales, digamos. Exacto. Quienes realmente dictaban las normas eran los herederos de los primeros conquistadores. Una élite intocable que basaba su economía en un sistema de explotación sostenido bajo lo que el texto llama, sin tapujos, una falsa evangelización. Qué fuerte el término. Falsa evangelización. Es que utilizaban la excusa de enseñar religión para mantener a las poblaciones nativas en extrema pobreza y servidumbre. Y el escándalo no acaba ahí. Lo que debió cortocircuitar la mente de auditor de Toribio fue ver que sus propias filas estaban corrompidas. Sus propios sacerdotes. Eso es. Gran parte del clero vivía cómodamente aburguesado. Y lo peor, estaban aterrorizados. El miedo a represalias de la élite limeña los había convertido en cómplices. Renunciaron a denunciar nada para no perder sus privilegios. Y este es el punto de inflexión donde la teoría académica choca con la sociología del miedo. En un lugar donde la impunidad es la norma, alzar la voz significa arriesgar la vida. O como mínimo tu estatus. Ya. El sistema estaba diseñado para absorber o destruir a cualquiera que intentara reformarlo. Lo cual me lleva a una duda enorme. Si llegas a un sistema podrido desde la base hasta la cúpula, donde hasta tus aliados te dicen que mires hacia otro lado, lo normal para un burócrata sería atrincherarse. Totalmente. Encerrarse en el palacio en Lima, firmar un par de papeles y sobrevivir. Eso es. Pero Toribio aplica una estrategia de choque frontal. La fuente dice que empezó a tomar medidas enérgicas al instante, y claro, se desataron persecuciones y calumnias feroces contra él. Entonces, ¿cómo soporta esa presión social un académico sin experiencia de campo sin volverse loco? Pues la respuesta que aporta el texto reside en un blindaje mental muy particular. Ante todas las difamaciones, Toribio respondía con una calma inquebrantable diciendo, y cito, «Al único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor». Parece una frase piadosa sin más, ¿no? A simple vista sí. Pero en ese contexto tan hiperpolitizado era una declaración de independencia radical. Ostras, claro. Operaba como un mecanismo de desconexión. Al eliminar la necesidad de validación social por parte de la élite, sus amenazas no servían de nada. Toribio los neutralizó al negarse a jugar a su juego. O sea, les venía a decir, no me importan vuestros sobornos ni vuestras amenazas. Y esta firmeza es crucial para lo que hace luego, porque aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Cuéntame. Toribio entiende que para limpiar todo este desastre no puede hacerlo desde una silla en Lima. Tiene que ir al terreno en persona. Y la escala del terreno es, incomprensible. Su territorio abarcaba Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Madre mía. Hablamos de 6 millones de kilómetros cuadrados. Es que es una barbaridad logística. Ni los ejércitos de la época podían maniobrar bien en esas extensiones, atravesando los Andes, selvas, desiertos, climas brutales y enfermedades, ¿eh? Pues este hombre, que hace nada pedía retrasar su viaje por miedo, decide echarse a caminar. Realizó 3 visitas pastorales que le consumieron literalmente la vida. 7, 5 y 4 años duraron. ¡Una locura! Recorrió unos 40.000 kilómetros, a menudo a pie o en mula, durmiendo en el suelo. Pero lo fuerte no es la distancia, sino a dónde iba. La fuente enfatiza que ignoraba las grandes haciendas de los ricos y se iba directo a los márgenes, a los más pobres. Si conectamos esto con el panorama general de la época, vemos una subversión total del poder colonial. Los imperios normalmente funcionan al revés. El conquistador se queda en el centro de poder y obliga a los conquistados a adaptarse a él, a sus leyes y a su idioma. Claro, la típica imposición de «estás bajo nuestro mando, te adaptas o asumes las consecuencias». Exacto. Quien tiene el poder espera que le entiendan, no se esfuerza por entender. Pues el texto revela que Toribio hace añicos esa norma. El líder más poderoso de la iglesia allí invierte todo. Se preocupó obsesivamente por aprender las lenguas locales de los indígenas y los esclavos.
No les exigía que hablaran el castellano culto de un doctor en leyes. Él bajaba al barro para hablar en su idioma. Esa es una muestra de liderazgo empático llevado al límite. Y ojo, tiene efectos tangibles. El esfuerzo de aprender el idioma del otro desarma muchísima tensión. Validaba la humanidad de personas que solo conocían abusos. Hay una anécdota en el documento buenísima sobre este desarme psicológico. Resulta que en un trayecto, una tribu muy guerrera salió a su encuentro armada hasta los dientes. Listos para pelear. Totalmente, pero al ver llegar a este hombre sin escolta, pacífico y dirigiéndose a ellos en su propio idioma, la reacción fue brutal. Depusieron las armas, cayeron de rodillas y le escucharon en paz. Es el triunfo de la empatía frente a la hostilidad. Y funciona porque rompe el patrón. Esperaban a un conquistador violento y se encontraron a un señor mayor dispuesto a hablar su idioma. Es súper inspirador, pero, a ver, volvamos a la mente del abogado. Porque caminar e inspirar está genial, pero el carisma no cambia un sistema económico. Un gesto bonito no impide que un terrateniente corrupto siga explotando a la gente. Claro. ¿Cómo tradujo ese carisma en leyes duraderas? Ah, ahí es donde el estratega legal vuelve a la carga. Toribio sabía que la empatía necesitaba un andamiaje legal de hierro. Y su herramienta favorita fueron los sínodos. Las asambleas estas de obispos, ¿no? Exacto, asambleas oficiales para legislar. Y claro, en un territorio tan inmenso, lo normal sería hacer uno cada 10 años. Como algo súper excepcional. Pues no, impuso un ritmo implacable. Estableció sínodos locales cada 2 años y regionales cada 7. No eran reuniones para tomar un vino, eran foros legislativos estrictos donde se redactaban leyes severas contra los abusos. Y el texto hace un matiz clave aquí. Dice que leyes ya había antes, pero que se ignoraban por completo. En cambio, con Toribio, las leyes se hacían. Y esto es lo importante, se cumplían. ¿Cómo logró que le hicieran caso con tanta impunidad alrededor? Pues mediante una vigilancia casi obsesiva. Esos 40.000 kilómetros no eran solo un paseo para saludar, eran auditorías en tiempo real. ¡Ostras! Si un sacerdote corrupto en un pueblo remoto pensaba que podía ignorar la ley porque nadie iría a comprobarlo, de pronto aparecía el arzobispo en su puerta exigiendo cuentas. Tremendo. Ese nivel de microgestión requiere una energía sobrenatural. El texto cita una frase suya para justificar que se levantaba de madrugada. Decía que el presente es nuestro mayor tesoro y hay que aprovecharlo. Y los resultados son innegables. Fundó el primer seminario de América, obligó a enviar curas a las zonas más pobres y pasó de tener 150 parroquias a 250. Un arquitecto social en toda regla. Total. Pero a la vez hay una contradicción súper entrañable. Por un lado es este legislador de hierro que doblega a las élites, y por otro el texto cuenta unos arrebatos de caridad casi excéntricos. Sí. Durante una epidemia gastó todo su dinero y se fue él mismo con un crucifijo a curar enfermos. Pero mi favorita es la anécdota de las camisas. Es buenísima. Ve a un menteno en la calle y decide regalarle su propia ropa interior, sus camisas. Se las da y le dice, corra, váyase rapidito, no sea que llegue mi hermana y no permita que se lleve mi ropa de cambio. Un líder internacional actuando a escondidas por miedo a la bronca de su hermana. Es muy humano. Me encanta. Y, no sé, me pregunto cómo equilibraba esa caridad impulsiva y emocional con la creación de leyes estrictas, porque a veces parece que hay que elegir entre ser compasivo o ser el jefe duro. Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre la acción social. Toribio entendía que dar una camisa resuelve la urgencia del momento, es el parche vital a corto plazo, pero redactar leyes y fundar seminarios es garantizar que el sistema deje de fabricar pobreza a largo plazo. Claro. La compasión individual y la justicia de las leyes no son cosas opuestas, se complementaban en su cabeza. Es una forma de trabajar perfecta. Sin embargo, este ritmo no podía durar para siempre. Caminar 40.000 kilómetros por la cordillera te destroza físicamente. Y la fuente nos lleva al final de su historia. El 23 de marzo de 1606, un jueves santo. Y fíjate dónde muere, que es la prueba definitiva de su coherencia. No muere en una cama lujosa en Lima. Fallece en una pequeña capilla indígena superhumilde a cientos de kilómetros de la capital. Al pie del cañón hasta el final. Literalmente. Y la actitud con la que recibe la muerte es curiosísima. El texto dice que cuando enfermó de gravedad, en vez de asustarse, se alegró muchísimo. Llegó a prometer un premio a la primera persona que le confirmara que se iba a morir.
Tenía ganas de terminar el encargo ya. Exacto, y el balance que deja es brutal. Confirmó a más de 800.000 personas. Un impacto civil sin precedentes, y entre ellos a figuras como Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano o San Martín de Porres. Su influencia moldeó a la siguiente generación de líderes comunitarios. Y la historia le reconoció todo esto. Fue canonizado en 1726 y en 1983 Juan Pablo II lo nombra patrono de los obispos de Latinoamérica. Pero lo mejor del texto no son las fechas, ¿eh? Es que la última parte parece un manual de acción para hoy en día. Sí, propone actividades modernas, ¿no? Exacto. Habla de promover oraciones en familia, donaciones conjuntas, hasta detalla un juego de rol llamado Misioneros en Camino. ¡Hala! Sí, sí. Para que grupos de jóvenes superen retos de empatía, simulando los viajes por los Andes. Cuando un texto de hace siglos inspira acciones así en el presente, significa que su legado está más vivo que nunca. Totalmente. Bueno, entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance de este viaje, es sobrecogedor. Pasamos de un abogado asustado en España, que casi suplica que no le manden a América, a un anciano agotado, sin posesiones, que muere feliz en una choza, en medio de la selva, tras transformar las leyes y la moral de todo un continente. Y demuestra que el mayor intelecto y privilegio, cuando decides mancharte de barro y ponerlo al servicio de los vulnerables, puede doblegar cualquier sistema corrupto. Esa es la gran lección. Para cerrar esta inmersión, quiero rescatar una frase cortita de San Toribio que sale en el texto. Dice así: el pastor debe estar donde están sus ovejas. ¡Qué potente! Es que reverbera muchísimo si lo pensamos hoy. Vivimos en la era del teletrabajo, de las reuniones virtuales, de gestionar todo a distancia. Y vemos a líderes tomando decisiones que afectan a miles de personas desde un despacho a miles de kilómetros. Decisiones frías. Exacto. Y esto nos deja una reflexión en el aire, para cualquier persona que gestione equipos o comunidades hoy en día. ¿Qué significa realmente ahora estar donde están las ovejas? ¿Se puede liderar de forma justa sin pisar nunca el terreno físico? O al final, para entender la realidad, la única opción ética es mancharse los zapatos de barro, igual que hizo aquel abogado asustado del siglo XVI. Da muchísimo que pensar, desde luego. Ha sido un lujo explorar esta historia y debatirla hoy en esta mesa. Un saludo enorme a quienes nos han acompañado en este análisis a fondo.